Seguimos en el libro de Nehemías, amén, en el capítulo 10. Ahí vamos a hablar de la palabra del Señor. Nehemías, capítulo 10. Vamos a leer los versículos 28 y 29. Amén. Nehemías, capítulo 10. Vamos a leer el versículos 28 y 29. Amén. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Amén, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, tomen asiento. Amén. Hemos estado hablando, ¿cierto?, acerca de este libro de Nehemías. Comenzó nuestra hermana Roxana, nuestro pastor Israel, ¿cierto? Hemos visto que estaba el pueblo del Señor, ¿cierto? Volvía del cautiverio, se habían reunido, habían leído la palabra, ¿cierto? La habían leído, después la habían explicado, amén, porque a veces la palabra es difícil de comprender. A veces no todos logramos comprender y entender lo que Dios quiere decir a nuestras vidas, amén, porque la palabra no la podemos acomodar o que diga lo que yo quiero, sino que tenemos que ver lo que Dios quería hablar por intermedio de esta palabra. Amén. Entonces leen esta ley que Moisés había dado. Los encargados, los que tenían mayor conocimiento, ¿cierto?, explicaban lo que significaba cada una de sus palabras. Luego, esta palabra produjo algo en aquellas personas. Amén. Esta palabra produjo algo que debería producir todos los días en nosotros. Amén. Produjo arrepentimiento. Porque ellos a través de la palabra miraron sus vidas, ¿cierto? Y estaban viendo, ¿realmente estamos cumpliendo con lo que se nos está enseñando? Eso es lo que produjo la palabra en ellos, el que se miraran, el que se percataran, esto estamos haciendo, esto no lo estamos cumpliendo, amén. Pero eso no quedó solamente ahí, sino que ellos se arrepintieron, ellos confesaron su pecado y pidieron perdón al Señor, ¿ya? Y esto, mis hermanos, llevó a que se reunieran en alabanza a Dios. Amén. Y esto dio paso a una nueva cosa. Amén. Le alabaron, ¿cierto?, porque Él era el creador. Le alabaron porque había sacado, ¿cierto?, al pueblo de la esclavitud de Egipto. Porque habían experimentado, ¿cierto?, ellos nuevamente el perdón del Señor, de traerlo a su tierra, ¿cierto? Y decidieron hacer un compromiso con Dios. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no puede volver vacía. La palabra del Señor no puede quedar en el aire. No nos sirve escuchar la palabra y no actuar frente a la palabra. Amén. Ellos decidieron hacer un compromiso con Dios. Nosotros aquí vemos un proceso. Vemos un paso a paso, ¿cierto? Que una cosa iba llevando a la otra y dejando un buen resultado. Amén. Así debemos actuar en nuestra vida. Paso a paso, ¿cierto? Conociendo cada día más de la palabra, conociendo más de Dios, y que eso produzca algo bueno en nuestras vidas, produzca arrepentimiento y dé un buen resultado, que seamos personas comprometidas con nuestro Señor. Amén. ¿Qué es un compromiso? Es una obligación que ha sido contraída. Amén. Es acordar algo entre dos o más personas o entidades. Ya, eso hicieron ellos, acordaron, vamos a hacer esto otro. Amén. ¿Y quiénes hicieron este compromiso? El pastor Israel, ¿cierto?, el domingo nos leía una cantidad de levitas, de consejeros, ¿cierto?, de principales, que fueron los que firmaron este papel. Pero los que se comprometieron no solamente fueron ellos, sino que dice la palabra que lo hicieron todo aquel que tenía comprensión y discernimiento. Amén. Y esto fue un compromiso público. Todos públicamente, ¿cierto?, decidieron que iban a hacer este compromiso delante del Señor. ¿Por qué lo hicieron público? Porque iban a estar ahí los unos con los otros, ayudándose, apoyando, diciéndole, ¿recuerdas que hiciste un compromiso?
Cuando la persona se fuera apartando, se fuera equivocando, hiciste un compromiso. Eso es lo que Dios hace con nosotros en este lugar. Por eso Dios quiere restaurarnos, porque nos dice, un día me aceptaste en tu corazón, un día te comprometiste a servirme, a que yo fuera tu único Dios. Por eso, mis hermanos, hoy Dios nos recuerda esto. Tenían, ¿cierto?, comprensión. O sea que ellos escucharon la palabra, la entendieron, meditaron, ellos averiguaron en su corazón, realmente esto que es de Dios, ¿cierto?, transforma mi vida. La comprendieron. Si yo hago la palabra de Dios, si yo lo obedezco, a mí me va a ir bien, mi vida va a cambiar, vamos a ser diferentes, vamos a ser bendecidos. Amén. Ellos, mis hermanos, discernir y distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Ellos, mis hermanos, se dieron cuenta que sus padres y que ellos no actuaron como decía la palabra del Señor, no hicieron las cosas que la ley había mandado, y por eso hicieron esta promesa fiel de cumplir con los mandamientos que el Señor había dado. La promesa que el pueblo de Israel firmó era para cumplir la ley. Y en este papel que firmaron, ¿cierto?, citaron lo que iban a hacer. Amén. Lo que incluyeron en esta lista era porque no lo estaban haciendo, ¿ya? Cuando uno se compromete a cambiar, se compromete a hacer algo, ¿cierto?, cambia lo que no está haciendo o en lo que se ha equivocado, ¿ya? No pone las cosas que sí hizo. Por eso, mis hermanos, ellos anotan los aspectos que Dios requería y que los cuales necesitaban obedecer y no estaban haciendo. En los versículos 28 y 29 nos dice que ellos iban a cumplir la ley. Esa fue su decisión, esa fue su promesa. Nosotros vamos a cumplir con la ley de Dios. Es como cuando nosotros llegamos y decimos, ya, yo decido seguir a Cristo y me olvido del mundo. Es el compromiso y eso es a lo que nosotros tenemos que llegar. En el versículo 30 dicen, santidad. Decidían buscar santidad. Ya no habría más matrimonios mixtos entre ellos y otros pueblos paganos. Amén. Iban a guardar la santidad y la pureza que requerían. En el versículo 31 se comprometen a guardar el sábado, a guardar el día de reposo, a hacer la remisión de las deudas, que no habría actividades comerciales en el día de reposo ni en otros días santos. También se cumpliría fielmente a dejar reposar la tierra en el 7º año, ya que este año era sabático. Nosotros muchas veces nos ponemos a pensar y decimos guardar el día de reposo, no hacer comercio en este día. ¿Qué importa si es como algo ligero, cierto? Y nos pasa siempre. Ay, ¿qué importa si escucho una música secular? ¿Qué pasa si veo una película? ¿Qué pasa? No pasa nada. Pero esto, mis hermanos, a estas personas lo apartaban del Señor. Ese día de reposo era confiar, era dejar todo listo para que ellos solamente en ese día se dedicaban a meditar en la palabra, se dedicaban a compartir como familia, a instruir a los niños, a instruir a las mujeres. Eso se hacía en el día de reposo. Y el dedicarse a vender, a dedicarse al comercio, ¿qué quería decir eso? Que preferían, ¿cierto?, el dinero, que preferían los tesoros, las cosas materiales, y que no querían tener esa comunión con el Señor, con la familia, con lo tan preciado que Dios había puesto en sus manos. Amén. Que ellos no guardaran el 7º día, donde tenían que dejar de cosechar, donde tenían que dejar de plantar. Era no confiar en la provisión del Señor. Cuando Moisés mandó esto, dijo, Dios les va a proveer, Dios les va a dar, la tierra les va a dar lo que ustedes necesitan, pero necesitan dejarla descansar. El hacer esto, mis hermanos, era confiar 2 años completos en el Señor. El año en que no se cosechaba, ¿cierto?, en que no se plantaba, y el año que venía donde tenían que empezar a preparar la tierra, empezar a cosechar y esperar que esa cosecha diera fruto. Entonces, ¿se imagina? ¿Usted podría vivir 2 años dependiendo del Señor? Sin hacer nada, dedicarse a la obra, aprender de la palabra, alabar al Señor. ¿Podría hacerlo? ¿Tendremos tal confianza? Ellos no la tenían, pero se comprometieron a hacerlo, a confiar en la providencia del Señor y a perdonar las deudas, a perdonar todo lo que se debía. El 7º año debía ser perdonado. Y eso, mis hermanos, demuestra el amor por los otros, demuestra compasión, pero ellos no lo estaban haciendo, ellos no estaban cumpliendo, pero se comprometieron a hacerlo. Amén. En los versículos 32 y 33 se comprometen a contribuir al sostenimiento de la obra de la casa de Dios. No lo estaban haciendo, la casa de Dios quedó abandonada, pero ellos se comprometen.
¿Estamos comprometidos nosotros a sostener la casa de Dios? En el versículo 34 dice, repartir el trabajo en la casa de Dios. ¿Estamos comprometidos a trabajar en la casa del Señor? Se necesita pintar, se necesita hacer aseo, se necesitan muchas cosas en la casa del Señor. ¿Estamos comprometidos nosotros a eso? En el versículo 35 al 37 dice, aportar las primicias del trabajo como ofrenda. Cuando estas personas y cuando Moisés les pedía que ofrendaran y que dieran sus primicias, ellos estaban agradeciendo. Era agradecer por lo que Dios le había dado, era agradecer por lo que Dios había provisto, pero ellos no lo estaban haciendo. Entonces, Dios creó esta tierra, ¿cierto? Dios le enseñó a sembrar, Dios creó todo lo que ellos tenían. Entonces Dios lo alimenta y no eran capaces de agradecerle al Señor. Ellos se comprometen en ese día a agradecer al Señor y aportar las primicias como ofrenda. Del versículo 37 al 39 dice, ofrendar el diezmo para sostener a los levitas y sacerdotes. ¿Por qué había que sostener a estas personas? Porque no trabajaban. Porque eran personas que se dedicaban 100% a la obra del Señor. Y ellos se comprometían entonces a sostenerlo, a poder permitir que ellos cumplan su labor, que era beneficioso para ellos, pero ellos lo sostenían. Amén. Y en el versículo 39 dice, no abandonar la casa de Dios. No abandonar nada relacionado con la casa, a la tarea que debían cumplir, a lo relacionado, ¿cierto? A las provisiones, a que la casa de Dios tuviera el dinero necesario para que siguiera viviendo y siguieran haciendo las cosas, ¿cierto? Que tenían que hacer. Entonces, este es el compromiso que hacen ellos. Y la pregunta que nos corresponde hacer ahora, ¿estamos viviendo bien nuestras vidas? ¿Estamos cumpliendo con lo que manda la palabra del Señor? Porque si bien es cierto, estamos en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Dios hizo un nuevo pacto con nosotros, pero nuestras responsabilidades no cambian mucho. Nuestras responsabilidades no son muy diferentes a los que ellos se comprometieron. Amén. Entonces, ¿necesito yo un compromiso con el Señor? A veces decimos, no, yo estoy bien, estoy yendo a la casa del Señor, ofrendo cuando puedo, estoy diezmando, por lo tanto no necesito un compromiso con el Señor. Las características de una persona que tiene un compromiso con el Señor son las siguientes. Esa persona que tiene un compromiso con el Señor tiene intimidad con el Padre. Es esencial que una persona comprometida con Dios se mantenga en la misma sintonía que el Señor. A veces vienen pruebas, vienen dificultades, vienen procesos. ¿Y qué decimos? No, Señor, porque a mí. Pero si yo soy una persona comprometida con el Señor, le digo, amén, Señor, para algo quieres trabajar. Jeremías 29:12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Esa comunión tiene la persona comprometida con el Señor, que ora y Dios le responde, que tienen, ¿cierto?, que se conocen uno al otro. Una persona, ¿cierto?, que tiene un compromiso verdadero con el Señor, reconoce los procesos. Sabe discernir en qué proceso está su vida. Amén. Nuestra vida pasa por momentos buenos, por momentos malos, por momentos donde nos sentimos muy cerca del Señor y por momentos donde nos sentimos lejanos. Pero si yo tengo un compromiso real con el Señor, sé dónde estoy. Sé que si estoy pasando la prueba, pucha, no voy a tener ganas de orar, no voy a tener ganas de leer la palabra, pero lo voy a hacer igual porque es un proceso y necesito alimentar mi vida. Eso es lo que tiene que saber la persona. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Se dan cuenta que Dios nos da la confianza? Pero esta confianza la tiene una persona comprometida con el Señor. Y la persona comprometida con el Señor es empático, no se goza del malestar ajeno, sino que al contrario, conoce, ¿cierto?, las luchas, las cargas que hay en los demás. Por eso es sensible al dolor ajeno, porque cuando uno pasa prueba, es sensible a la prueba del otro y la quiere ayudar y lo quiere y está dispuesto, ¿cierto?, para servir a los demás. ¿Qué nos dice Efesios 4:32? Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Estamos siendo personas comprometidas? ¿Estamos con ese compromiso? ¿Somos personas cercanas a nuestro Dios? Una persona cercana tiene fe. ¿Qué es la fe? Tener la certeza de lo que no vemos, de lo que no conocemos. Sí, Dios viene, Dios viene. Vengo escuchando 20, 30, 40, algunos 90 años de que Cristo viene. Pero la fe es la certeza, Cristo viene. Cuando Él venga, va a venir. Yo me tengo que preparar para su venida.
Amén. Y reconoce su vulnerabilidad. Una persona comprometida del Señor sabe cuál es su flaqueza, cuáles son sus debilidades. Amén. Y eso no nos hace pecador ni nos hace menos. Nos hace estar confiado en el Señor y prepararnos. Señor, a mí me falta esto. Señor, yo necesito tener más fortaleza. Amén. Yo necesito que tú me des un corazón sincero. Yo me enojo muy fácilmente. Señor, necesito que tú sigas haciendo esa paz en mi vida. Amén. ¿Qué dice Corintios? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Le dice a Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Una persona cristiana que está comprometida con el Señor conoce su debilidad y no se enoja, ni se enfada, ni se frustra por aquello. Por el contrario, Señor, ahí está mi debilidad. Donde yo no puedo hacerme fuerte, Señor, hazte fuerte tú y úsame tú, y haz tú, porque yo no puedo. Esa es la confianza en el Señor. Entonces, ¿estamos viviendo de esta manera? ¿Estamos siendo personas comprometidas con el Señor? ¿Tenemos tal confianza? ¿Estamos viviendo conforme a lo que nos dice la palabra del Señor? ¿O necesitamos hacer cambios en nuestras vidas? Estamos, y el Señor nos viene hablando hace principios de años de restauración. Si Dios nos habla de restauración es porque Él sabe que necesitamos cambiar nuestra vida. Es porque Él sabe que nuestra vida así no va al cielo. Que caminando así como estamos, no estamos yendo hacia arriba, sino que nuestro camino está equivocado. Amén. Pero para muchos, mis hermanos, hablar de un compromiso con Dios inspira temor. ¿Por qué? Porque miramos nuestras limitaciones, ¿cierto? Sentimos que no somos capaces, es mucha responsabilidad y pensamos que ¿cuánto nos va a durar? Nos vamos a ir, nos vamos a apartar, por lo tanto para algunos es difícil. Pero cuando tenemos un compromiso con Dios, debemos procurar ser los más sensatos y coherentes posibles. Yo hacer un compromiso con el Señor no quiere decir, Señor, yo de hoy en día vivo sin pecado, yo voy caminando al cielo, poco menos que soy un ángel, porque eso no está a nuestro alcance, eso no lo podemos lograr nosotros. Eso es un obrar que va haciendo Cristo día a día en nuestras vidas. Pero sí tengo que ser coherente. Señor, soy enojona. Señor, ando de mal humor, pero yo me comprometo, Señor, a cambiar eso. Señor, escucho tanta música secular, Señor, yo me comprometo que voy a cambiar eso porque no me hace bien. Señor, estoy viendo mucha telenovela. Señor, estoy leyendo cosas que no me sirven. Me comprometo. Señor, yo me comprometo a cambiar eso. ¿Por qué? Porque me aparta de ti. Me quita tiempo de mi familia, me quita tiempo de lectura de la palabra. Señor, mi familia, estamos con alto y bajo, hay problemas, pero me comprometo. Señor, yo me comprometo contigo en trabajar con mi carácter, trabajar con mi familia, instruir a mis hijos. Un compromiso con el Señor, mis hermanos, es completo. Es un todo. No podemos decir, Señor, me comprometo a estar en la iglesia al 100, pero mi hogar, no, Señor, más adelante. El compromiso con el Señor es completo. Amén. Es necesario recalcar que Dios conoce nuestro corazón. ¿Ya? Nosotros aquí, de verdad que nos vemos todos camino al cielo. Nos vemos todos santos y vamos para allá. Cantamos, alabamos al Señor, levantamos nuestras manos, pero lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi mente, lo que yo hago día a día, eso el Señor lo conoce. Eso el Señor lo sabe. Por lo tanto, nosotros aquí podemos decir, ¿necesitamos compromiso con el Señor? No. ¿Necesitamos restaurarnos? No, estamos bien. Pero eso no se ve en el día a día. Amén, eso no se ve en los servicios. Eso no se nota cuando el Espíritu Santo se pasea y como que a quién toco si están todos pensando en su propio mundo. Está cada uno envuelto en sus propias necesidades. Amén. Tenemos que entender que hacer compromisos con el Señor a Dios le agrada. Y sobre todo, mis hermanos, no es que se haga un compromiso público, no es necesario. Pero eso nos ayuda a que vamos a estar orando. Cuando se dice, pasen los que necesitan, los que tienen problemas, los que necesitan fortaleza, y vemos pasar a los hermanos, ¿cierto? Y después de qué decimos, no estamos con, y el hermano pecó. No, Señor, ayúdalo. Señor, hermano está pasando procesos, dale fortaleza. Señor, anímanos. Y cuando no veamos al hermano, vamos a decir, Señor, a lo mejor el hermano está luchando, fortalece su vida. Por eso sirven estos compromisos públicos, para ayudarnos. Ese es nuestro deber, no poner el pie encima del otro. El hermano pasa todos los domingos, pasa todos los miércoles. No, hay necesidad en nosotros y tenemos que reconocerla. Valientes son los que aquí pasan.
Valientes son los que reconocen sus faltas delante del Señor. Entonces, mis hermanos, para hacer un verdadero compromiso con Dios, debemos hacerlo con conocimiento. ¿Qué decían? Los que tenían conocimiento, discernimiento, se comprometieron. Amén. Tenemos que hacerlo con conocimiento y no por emoción. ¿Ya? En el momento de la predicación y cuando el Señor está hablando y está tocando, sí, vamos, pasemos, ¿cierto? Pero ese compromiso tiene que ser con conocimiento, sabiendo que hay cosas que debemos cambiar. Cuando yo hago un compromiso para hacer algo es porque no estoy haciendo las cosas bien y tengo que ir cambiando cosas. Y esto, mis hermanos, no pasa a todos los cristianos, porque todos nosotros debemos despojarnos del viejo hombre, debemos despojarnos de nosotros mismos día a día. Por lo tanto, este cambio es necesario para todos nosotros, porque debemos reconocer que hasta el momento no lo hemos hecho como el Señor quiere porque nos vemos los resultados. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Se fue cautivo. ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo con lo que Dios quería, ¿cierto? Con sus mandamientos, con la ley que Él había dado. Pero se arrepintieron. Dios los perdonó, ¿cierto? Y los trajo de vuelta. Lo mismo pasa con nosotros. Dios nos dio algo tan precioso en la cruz, algo tan bonito, a su unigénito, a su Hijo que murió por nosotros, por nuestras faltas, murió por nuestros pecados, ¿cierto? Él nos lava, Él nos redime, somos sus hijos, somos cambiados, con Él somos transformados, todo es nuevo, todo hecho. Pero ese pacto que Dios hizo con nosotros, ese nuevo pacto, no lo estamos haciendo que funcione en nuestras vidas, porque solamente, ¿cierto? Para acceder a esto hay que reconocer a Cristo. Hay que dejar que Cristo viva en nosotros y nosotros apartarlo a un lado, pero no lo estamos haciendo porque no se ven los resultados. Amén. Por eso es necesario, ¿cierto? Que como nos dice la palabra aquí, hagamos compromisos con el Señor. Y más que compromiso con palabras, y a lo mejor que lo firme el pastor o lo firme los líderes, es que lo firme el Señor. Y que esté el conocimiento del Señor para que nosotros, ¿cierto?, podamos cumplirlo, cumplir lo que nosotros prometimos. A lo mejor de a poco, una cosa sencilla, después una más grande. Es como decía la palabra del Señor, ellos escucharon, se les explicó, vamos, paso a paso. Primero voy a mirarme a mí mismo, ¿qué hay en mi interior? Hay dolor, hay miedo, hay rencor, ¿cierto? Hay cosas que pasaron en mi vida que todavía me duelen. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer entonces? Reconciliarnos con nosotros mismos, perdonar al que necesita ser perdonado, ¿cierto? Muchas veces olvidar lo que necesita ser olvidado, conversar lo que se necesita ser conversado, perdonar, pero debemos, ¿cierto?, sanar ya nuestro corazón, cicatrizar esas heridas porque solamente Dios puede hacerlo. Y donde hay un corazón con dolor, con amarguras, con raíces, con daño, Dios no puede actuar libremente. Dios no puede trabajar en esos corazones. El Espíritu Santo necesita, ¿cierto?, ser limpiado, necesita un lugar limpio. ¿A usted le gustaría vivir en un lugar sucio, sin luz, donde está todo feo, donde no está adornado, donde está malo, donde hay rechazo, donde hay odio, donde hay rencor? ¿Podría usted vivir en un lugar así? ¿O le gustaría vivir en un lugar agradable, un lugar limpio, un lugar donde huela bien? El Espíritu Santo es una persona. Es una persona que siente, que se entristece, ¿cierto? Y ese Espíritu Santo debe vivir en un lugar bueno, en un lugar agradable. Amén. ¿Cuál es el compromiso que debemos hacer nosotros? ¿Debemos prometer muchas cosas o no debemos hacer compromisos, ¿cierto? La Biblia nos enseña que el principal compromiso de nuestras vidas es con Dios mismo. ¿Ya? Dios tiene que ser nuestro compromiso. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Lo vemos en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 38. ¿Amamos nosotros a Dios de esta manera? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Porque un amor así, mis hermanos, es con todo, es como con toda la fuerza, donde ya no hay cosas malas, donde es con todo, con lo bueno, con lo malo, ¿cierto? Con las pruebas, con las dificultades, con todo lo que venga. Amén. Jesús nos está diciendo que cada fibra de nuestro cuerpo, cada aspecto de nuestra vida debe estar comprometido con amar y servir a Dios. ¿Estamos nosotros comprometidos de tal manera? ¿Amamos de tal manera a Dios que somos capaces de decir en medio de la prueba, Señor, en tu mano estamos, Señor, en ti estamos confiando?
Jesús, mis hermanos, dejó claro en la palabra que cuesta ser un discípulo, que no es algo fácil. Seguir al Señor no es fácil. En Lucas capítulo 9, de los versículos 23 al 24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Es fácil servir al Señor? ¿Es fácil agradarle al Señor? ¿Es fácil ser su discípulo? No es fácil. Jesús nos dijo, en el mundo tendríamos aflicciones, pasaríamos por muchas cosas, inclusive muchas veces, y muchos de sus hijos dan su vida por Él. Pero ¿qué nos dice el Señor? Si queremos servirle, ¿cierto? Si queremos venir tras Él, debemos negarnos a nosotros mismos. Y el negarnos a nosotros mismos no es decir, ya, yo no importo. Ya, no importa, Señor, haz lo que tú quieras. En negarnos a nosotros mismos, mis hermanos, en negar nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestros anhelos, lo que nosotros queremos, nuestra familia, el esposo, la esposa, nuestros hijos. Y que Cristo sea más importante que todo aquello. Que si un día el Señor viene y me dice, tienes que irte al norte por 10 semanas, yo no diga, Señor, pero déjame dejar comida para mis hijos, para mi esposo, y en 3, 4 días más me voy. No. ¿Está ahí Cristo en primer lugar? ¿Estamos amando a Dios sobre todas las cosas? ¿Estamos negándonos a nosotros mismos? Entonces, es lo que debemos nosotros pensar. ¿Estamos amando al Señor? ¿Estamos negándonos a nosotros mismos? ¿O lo hablamos las mujeres? No, es que tenemos estufa, al verano tenemos ventilador, estar en la casa del Señor es agradable. ¿Hay sacrificio? Es más fácil quedarnos dormidos en la casa del Señor que estar atento a la palabra. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que nosotros pensar en qué hemos convertido el Evangelio, en qué hemos convertido este glorioso camino. Tengamos una estufa, sí, rico, pero que sea para que vengamos más a la iglesia. Tengamos un ventilador, sí, qué rico, con esfuerzo, con ofrenda, lo compramos. Pero que sea para que estemos más en la iglesia, no para que nos quedemos en la casa. Amén. Hay esfuerzo, nos esforzamos, hay Zoom, hay transmisiones, todo se hace. Pero ¿hay respuesta? ¿Hay contribución a todo lo que Dios toca los corazones para hacer, para que nosotros le sirvamos mejor? Muchas veces no está esa retribución. Amén. Básicamente, el verdadero sacrificio del compromiso con Cristo es la negación total a uno mismo, la carga de la cruz y el seguimiento a Él. Estos mandatos nos muestran sacrificio, abnegación. Nunca se ha dicho que servir al Señor es fácil. Nunca, mis hermanos. Si a usted le dice, no, ven a Cristo, que Él te va a sanar, te va a bendecir, va a cambiar tu vida, sí. Pero hay un precio que pagar. No es gratis, porque Cristo pagó un gran precio. A nosotros igual nos va a costar. Hay sacrificio, hay negación, hay humillación, hay muerte. Hay muerte. La palabra dice, con Cristo fuiste juntamente crucificado. Por lo tanto, mi vida, mi yo personal, tiene que morir para que Cristo tome lugar en nuestras vidas. Amén. Y la muerte, mis hermanos, que tuvo Cristo, no fue una muerte gloriosa. No fue una muerte de mártir. Fue una muerte humillante. Él murió en la cruz, ahí, con su cuerpo hecho pedazos, desnudos, todo, mirando, ¿cierto? Maldiciéndolo. Así murió Cristo, así entregó su vida. Por lo tanto, nosotros haremos algo mejor. ¿Tendremos que pasar aquí pura felicidad y bienestar aquí? Debemos pensar en esas cosas. Amén. Pablo siguió el ejemplo de compromiso del Señor en el sacrificio y el servicio. Pablo dijo en Gálatas 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo hizo. Pablo dejó todo. También se dedicó a predicar, a alabar al Señor, ¿cierto? Se olvidó de la herida que había en su carne, le servía al Señor, pero también tuvo que matar sus deseos. Él quería predicar y convertir a todo el mundo. Él quería llegar a Roma, llegar y predicar, pero también tuvo que limitarse a la voluntad de Dios. Amén. Por lo tanto, tampoco es que nuestros deseos sean malos. O nuestro anhelo, no. Si usted anhela ser un predicador internacional, yo le voy a decir, no anhele eso está malo. No,
pero haga la voluntad del Señor. Amén. Por lo tanto, eso es lo que debemos comprender, vivir en la voluntad del Señor. El compromiso total con Dios significa que Jesús es nuestra única autoridad, nuestra luz que nos guía y nuestra brújula que nos falla. Estar comprometido con Cristo significa, mis hermanos, dar fruto. Entonces, ¿cómo vemos el compromiso en medio nuestro? ¿Hay fruto? ¿Hemos dado fruto? ¿Hemos crecido? ¿Hemos madurado? ¿Hemos traído nuevas almas? ¿Cómo estamos viviendo en el Evangelio? ¿Cómo estamos viviendo en las cosas del Señor? Amén. Estar como comprometido con Cristo significa dar fruto, significa ser un servidor. ¿Cuánto nos cuesta servir? ¿Cuánto nos cuesta servirnos los unos a los otros? Y Cristo dice, Él vino a servir. El que quiere ser mayor tiene que servir a todos. Tenemos que servirnos. Nuestro lema, ¿cuál debe ser? Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. ¿Vivimos para Cristo? ¿Nuestra vida es Cristo? Tenemos que mirarnos. Mire usted, yo reflejo a Cristo, mi casa refleja a Cristo, mi trabajo, mi estudio, todo reflejan a Cristo. Mi confianza, mi fe, reflejan a Cristo. ¿Cierto? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tema que nos duele, morir. ¿Morir es ganancia para nosotros? Morir. ¿Cuántas pérdidas hemos tenido? ¿Y esas pérdidas son ganancias para nuestras vidas? ¿Hemos confiado en la ganancia del Señor? Primero en nuestras vidas. También lo conversábamos con las mujeres. ¿Cómo nosotros podemos morir, crucificar nuestra vida si el tema muerte para nosotros es algo malo? El tema muerte para nosotros es pérdida, es dolor. Cuando Cristo nos dice que es ganancia, que es bendición para sus santos. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Nuestras vidas deben ser restauradas. Amén. Ver la bendición que hay tras el sacrificio de Cristo. Ver la bendición que hay que yo crucifique mi vida con Cristo. Y no seguir viviendo por mi propia cuenta, por mi propia vida. Amén. Hay hombres en la Biblia que hicieron un verdadero compromiso con Dios y decidieron no mirar las circunstancias, sino que creer en Dios. Recordemos a Abraham, ¿cierto? Él es conocido por el padre de la fe entre los creyentes y él no dudó, mis hermanos, en abandonar todo y obedecer a Dios, ¿cierto? Se fue donde Dios lo guió. Abraham, su esposa, vieron grandes milagros, el ser padre a una edad tan avanzada. Pero aún así, mis hermanos, Abraham tuvo que negar su anhelo. Abraham tuvo que renunciar a lo que él más amaba, a lo que él más deseaba. Renunció a su hijo. Él lo iba a sacrificar cuando pidió ser sacrificado. Él no se lo negó al Señor. ¿Qué le negamos nosotros al Señor? Señor, yo te sirvo hasta las 10 de la noche. Después me tengo que ir a acostar porque tengo que descansar. No, Señor, yo te sirvo aquí en la iglesia, en mi casa, que mis vecinos no se enteren que voy a la iglesia. La fe de Abraham fue probada. Y no solamente con su hijo. Pero él, cada vez que Dios le pidió algo con dolor, él lo hizo. Lo entregó. Por lo tanto, él, por eso es reconocido. Abraham creyó en la promesa de Dios. Y tuvo una gran descendencia, la cual formó parte de un pueblo. Y de su descendencia nació Cristo, vino salvación. Cuando nosotros creemos en el Señor, cuando nosotros disponemos nuestra vida en el Señor, pasan cosas grandes en nuestra vida. Dios no es Dios mediocre. Dios no es Dios chiquito. O ese Dios que está ahí escondidito. No, Dios es grande. Dios es poderoso. Debemos recordar todas las obras que hizo Dios. No solamente en la palabra, sino todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Amén. Recordar su providencia. ¿Cuánto ha cambiado nuestras vidas en los últimos 20 años? En los últimos 10 años. Bendición abundante tenemos en nuestras manos. Amén. José fue un niño soñador. Fue un niño, mis hermanos, desechado por sus propios hermanos. A tal punto de que fue vendido. Fue entregado por sus hermanos a esclavitud. Pero ¿qué le hizo? ¿Se desesperó? ¿Renegó de Dios José en el camino? Él siempre confió en Dios. Siempre confió que Dios tenía un propósito para su vida. ¿Confiamos nosotros en el propósito que Dios tiene para nosotros?
o vemos las circunstancias. No, es que mi familia se equivoca, que los hermanos se equivocan, que este se equivoca, y todos se equivocan. Somos personas humanos de carne y hueso. No somos personas que nos sienten. Nos vamos a equivocar. Ciertamente nos vamos a seguir equivocando. Porque solamente Dios puede cambiar nuestras vidas. Porque solamente Dios va transformando. Pero él fue, cierto, hecho esclavo, fue encarcelado, olvidado por muchos años. Hasta que un día todos lo olvidaron, pero Dios nunca olvidó su propósito. El faraón tuvo un sueño y fue él llamado a interpretarlo. De un esclavo, de un encarcelado, pasó a gobernador de un país tremendo, grande. Y no solamente gobernó aquel país, sino que salvó a naciones enteras al dar provisiones para las personas. De todos lados venían a buscar provisiones a Egipto. Después de la hambruna que hubo, en las manos del Señor, una persona esclava puede ser grande. Si nos disponemos a las manos del Señor, podemos ser grandes. Mirémonos a Moisés, uno de los grandes líderes del Antiguo Testamento, que hablaba con Dios, que escuchaba a Dios, que escuchaba su voz, pero era perfecto. Él mató, él se arrancó, no conocía sus orígenes, pero Dios lo guardó. Dios guió sus pasos a través de toda su vida. Lo sacó de Egipto, lo llevó, lo administró, le enseñó en el desierto. Y es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta. Aprender en el desierto. Queremos, mis hermanos, vivir cuando la palabra dice vamos a vivir de gloria, bendición en bendición. Ahí todos queremos ser hijos de Dios. Pero nos olvidamos de que tenemos que pasar un desierto. Nos olvidamos, mis hermanos, que debemos ser preparados. ¿Cómo yo puedo matar mi carne si vivo de bendición en bendición? Si a mí me va bien, todo es bendición, si todo es gloria, todo es gloria. ¿Podemos matar nuestra carne? El matar nuestra carne, el crucificarla, lamentablemente requiere de sufrimiento. Amén. Él llamó a Moisés, lo preparó, sacó a su pueblo, ¿cierto? Y a través de Moisés, Dios hizo grandes milagros. ¿Puede imaginarse usted un mar abierto? Donde personas pasen en seco. ¿Puede usted imaginarse que del cielo caiga pan? Para alimentarnos, el pastor nos decía, ellos viajaban, sus vestiduras que hacían con ellos, su calzado no se gastaban. ¿Puede usted imaginar eso durante 40 años? Imagínense, usted mire un niño. ¿Cuánta ropa usted le compra en 3, 5 años? ¿Cuánta ropa requiere? ¿Puede imaginarse usted ropa creciendo? ¿Tela extendiéndose? ¿Zapatos que no se gastaban? Esos son milagros del Señor. Ese es nuestro Dios. Ese Dios que tiene poder para hacer descender del cielo fuego. Josué, ¿se puede usted imaginar paredes rompiéndose por sí solas? Con un grito, con un gloria a Dios. ¿Se imagina usted aquí dar gloria a Dios y que todas las paredes caigan? Dios lo hizo. Está en su palabra, Dios lo hizo. De una persona que fue esclava, como Josué. Levantaron un gran guerrero, pero también fue formado en el desierto. También tuvo que creer cuando todos decían, no, imposible tomar la tierra, hay gigantes, no, somos como langostas, no vamos a poder. Él tuvo que decir, él tuvo que creer, confiar en Dios y decir, podemos hacerlo. ¿Estamos nosotros mirando al Señor? ¿Puede decir usted, sí puedo hacerlo? Sí puedo esforzarme, sí puedo hacer un compromiso, sí puedo transformar mi vida, sí puedo cambiar todo lo que tengo ahora por Cristo. ¿Va a haber algo bueno en su vida? Dios lo sabe. ¿Van a venir pruebas? Sí, van a venir pruebas. ¿Van a venir dificultades? Muchas dificultades. ¿Van a venir tropiezos? Sí, vamos a tener que caernos, vamos a tener que levantarnos, pero lo importante, mis hermanos, es que Dios va a estar con nosotros. ¿Recuerda usted a Job? Una persona, mis hermanos, que lo tenía todo. Él tenía riqueza, tenía su familia, tenía hijos, tenía hijas. ¿Y qué pasó? Lo perdió todo. Todo, no le quedó nada.
Y lo que le quedó, se burlaban de él. Y lo que le quedó, le decían, maldice a tu Dios y muérete. ¿Puede usted glorificar a Dios en ese momento? ¿Puede usted decir, acaso solo lo bueno recibiremos de parte de Dios? ¿Acaso solo lo bueno? ¿Acaso solo las bendiciones vamos a recibir de parte de Dios? ¿Acaso solo la gloria vamos a recibir de parte de Dios? ¿Y el sacrificio? ¿Y el esfuerzo? ¿Y nuestro trabajo? ¿Y lo que yo tengo que hacer? ¿Y mi compromiso? Queremos que Dios cumpla. Queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios nos prospere. Queremos llegar al cielo. Pero nos quedamos con el queremos. Nos quedamos con el que, Señor, tú eres misericordioso, tú haces las cosas, tú transformas, tú vas a hacer. Pero el Señor dice que Él no entra donde no se le abre. Que Él no obra donde no se le entrega el corazón. Nosotros, dice, toma tu cruz, sigue, niégate a ti mismo. Es lo que necesitamos hacer para servir al Señor. Y así, mis hermanos, muchas personas más. Vemos un Pedro que era arrebatado, que cortó la oreja al soldado, se nos decía ayer, en otras predicaciones. Pero después vemos un Pedro transformado, que predicó y se convirtieron miles y miles de personas. Que pudo decir, sí, tú eres el Hijo de Dios, por revelación del Señor. Entonces, mis hermanos, veamos un Pablo que perseguía a la iglesia, que azotaba, que mataba a cuánto cristiano pasaba por delante. Pero ¿qué hizo después? Su vida fue transformada. Pero su transformación no fue sencilla. Le costó estar ciego 3 días, no mirar, su vista velada, sus sentidos apagados de un día a otro. Pero la recompensa fue grande. Y no por sus privilegios, porque no tuvo, sino que pudo predicar el evangelio y traer muchas almas al arrepentimiento. Es uno de los mayores autores que tenemos en la palabra. Pero todo eso requiere, ¿cierto?, que Dios transforme. Es Dios que cambia nuestras convicciones, pero somos nosotros los que tenemos que morir a nuestros deseos. Amén. Y el mismo Dios que estuvo con todos aquellos, el mismo Dios que está de tapa a tapa en la palabra que tenemos, es el mismo. Dios no cambia. Amén. Y ese Dios está con nosotros, mis hermanos. Y no solamente está con nosotros, sino que dice que cosas mayores haríamos nosotros. La palabra de Dios dice que cuando nosotros creemos en Él, recibimos, mis hermanos, poder, recibimos dominio propio, tenemos una armadura, tenemos el Espíritu Santo, tenemos victoria. El Señor nos dice que el enemigo está vencido, que la victoria es de Él. Pero aún así nosotros nos encontramos en esta batalla. Aún así nosotros nos encontramos como en el lado perdiendo. Pero eso pasa, mis hermanos, porque no hemos comprometido realmente con el Señor. Amén. Y muchas veces tenemos que pensar que no va a ser fácil. No es fácil. Porque si ponemos una balanza, si servir a Cristo o no servirnos, ¿dónde nos va a ir mejor? A la mente humana, obviamente que es más fácil seguir los deseos del mundo, los placeres, vivir bien, tener libertades, hacer lo que uno quiere, ¿cierto? Pero dice que el fin de ese camino es muerte. Y el camino del Señor es sacrificado. Sí, se va a sufrir, se va a llorar, nuestros anhelos no se van a cumplir, pero su fin es un fin de vida y de vida eterna, de algo eterno, mis hermanos. Entonces, ahí está la decisión. Aquí nos comprometemos a seguir con el mundo llenando esos vacíos con cosas pasajeras, o creer en Cristo, aceptarle en nuestro corazón, reconciliarnos, comprometernos, restaurar nuestras vidas con el Señor y poder vivir así de una manera en que Cristo le agrade y ir a la eternidad. Amén. Pero para estar comprometidos verdaderamente con el Señor, debemos entregarle todo a Él. Todo, mis hermanos. Esto es como un combo completo. Cuando usted compra algo y le dan el todo, eso es el Señor. Usted entrega su vida, entrega a su familia, entrega a sus hijos, entrega a su esposo, entrega su trabajo, sus bienes, todo lo que usted tiene, lo entrega para el Señor. Y así, mis hermanos, que dice la palabra, nosotros debemos hacernos esclavos de Cristo. Vivir, ¿cierto? No dependiendo de nosotros, sino del Señor.
Amén. Debemos aferrarnos, mis hermanos, a todas sus promesas. A ella, aquella hermosa vida eterna. Usted lea la Nueva Jerusalén, esa mansión celestial, donde todo es nuevo, donde ya no hay llanto, donde ya no hay dolor, donde no hay amargura. Ese es el fin. Ese es el fin glorioso para sus hijos, donde el dolor ya pasó, donde las obras, ¿cierto?, que usted hizo son galardonadas, ¿cierto?, donde Dios prepara un lugar. ¿Qué dijo Jesús? Voy a preparar morada, para que donde Él está ahora, ¿cierto?, ahí a la diestra de Dios, nosotros podamos estar un día. ¿Pero qué queremos? Eso, ¿cierto? Gozarnos, alabar a Dios, ¿cierto? Verle un día cara a cara, eternamente. O desperdiciar, ¿cierto?, nuestra vida en un lago de fuego donde va a haber dolor, donde va a haber sufrimiento. En nuestras manos, ¿cierto?, está la decisión para ver qué futuro tiene nuestra vida, qué futuro tiene nuestra alma y así, ¿cierto?, tomar decisiones. La vida son decisiones y el camino del Señor es una decisión y un compromiso que no es algo fácil, que no es algo poco. Por eso la invitación hoy en día es a meditar. Medite su vida. Mire, yo hasta hoy tengo esto otro. ¿Qué voy a obtener con Cristo y qué voy a obtener si sigo viviendo mi vida como quiero? Pero tenga presente las promesas del Señor. Tenga presente lo que dice su palabra. ¿Cierto? El que si va a ser usted y va a decidir por Cristo, sea verdadero. ¿Cierto? La palabra nos dice que su sí sea sí y que su no sea no. Tibio, ¿cierto? Nos dice el Señor que nos vomitará de su boca. ¿Ya? El Señor es claro, el Señor es justo, ¿cierto? Lo que nosotros cosechamos, eso segamos para nuestras vidas. Amén. Así que esa es la palabra de hoy para nosotros, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a poder decidir el futuro de nuestras vidas. Amén. Así que pongámonos de pie.